Comenzamos entonces esta jornada, ¿verdad? Esta sesión tan hermosa que trata sobre nuestra excelsa reina, nuestra excelsa madre. Y como dice la canción, quiero decir que sí. Quiero seguirlo a Él, quiero seguirte a ti, Jesús. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a ti, Jesús, como lo hizo María desde el mismo momento de su concepción. Así que damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es. Bueno, como vimos la vez pasada, esos cuadros donde Jesús presentaba a su madre, ¿no? Que en realidad son muy ricos y sobre todo coinciden perfectamente con todo lo que ahora Jesús nos describe a través de los escritos en Luisa. Así que realmente vamos, creo que a la par, vamos teniendo una idea más clara, más precisa de quién es María y sobre todo desde el punto de vista de la palabra de Jesús. El día de hoy, bueno, ya no es tan directo, o sea, vamos a estar viendo textos en donde se habla de María y con ciertas aclaraciones, interpretaciones de Roschini, que es el autor del libro. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¿Sí? En el libro Cuaderno del 44 de María Valtorta, dice María, la Virgen, a María Valtorta: oh, mi teología, tiene solamente una palabra clave: amor. Soy reina del cielo porque he comprendido esta teología como ninguna otra entre todas las criaturas. Esto es fundamental, ¿no? La palabra amor, o sea, implica tantas cosas, pero sobre todo, o sea, que nosotros no la entendemos porque la hemos confundido y la hemos puesto en el punto de sentimiento, de algo que la criatura siente hacia otra persona. A veces se habla de atracción, a veces se habla de ferormonas, se habla de muchas cosas que hay como química, dicen, entre una y otra persona, ¿no? Es total y absolutamente falso, o sea, no es así. El amor es un acto. Dios ama porque es el acto de darse. Y entre Jesús y Judas yo creo que no había ferormonas. No. ¿Sí? O sea, en el sentido, perdón que lo diga así como en son de medio de guasa, de burla, pero en realidad es cierto. O sea, Jesús ama a Judas intensamente, y es más, él dice que es el discípulo que más amó, porque es por el que más dio, por el que más se entregó. Entonces, amor es un acto. En lo que nos está diciendo aquí nuestra madre es que ella entendió perfectamente el significado de la palabra amor. Y a eso le pone teología, que es el estudio de Dios. Y como vemos, no es una teología así rimbombante, muy, ¿cómo diríamos?, rebuscada, con grandes palabras que nadie entiende. O sea, sino que es una teología fundamental, pero es la mejor teología que existe, porque no hay teólogo que podamos comparar con María. Sí. Y la teología de María es la palabra amor, darse en totalidad. Y realmente el amor pues es la raíz de todo sale del amor. Así es. Entonces con eso abarca todo, aunque suena sencillo, pero es todo. Así es, pero es que es muy sencillo. Dios es simple, Dios no es complicado. Los complicados somos nosotros. Y queremos complicarlo todo porque nos parece que lo simple no es, como que no es trascendente. Y entonces tenemos esa costumbre de complicarnos la vida y hacerla tan
tan rebuscada que solamente unos cuantos la entiendan. Con esas palabras de María Santísima, o sea, creo que es muy claro, la simplicidad, eso es entender a Dios y eso es conocer a Dios. El Dios es simple, se le conoce a través de lo simple, no de lo complicado. Dice el padre Roschini, María fue la más amada y la más amorosa, la más amada de Dios y la que más amó a Dios. El amor por esencia amó a María más que a todas las otras igualmente criaturas. Aquí el padre pone amor al principio con mayúscula, refiriéndose a Dios, ¿no? Uh-huh. Repito, el amor por esencia amó a María más que a todas las otras igualmente criaturas, destinándola a una misión totalmente especial, adornándola de privilegios únicos en vista de tal misión y haciéndola objeto de un culto del todo singular, en vista de su misión singular y de sus singulares privilegios. A su vez, amó a Dios y a todos por Dios, por sí sola más que todas las otras igualmente criaturas, inclusive tomadas en conjunto. Espérame, esto es muy preciso, dice, a su vez amó a Dios y a todos por Dios, no por las criaturas. Eso es importante. En Luisa también nos dice que ella nunca amó a nadie en modo humano, sino que todo fue en función del amor divino. O sea, que María ama lo que ama Dios, ¿sí? No ama al hombre en sí, sino ama a lo que Dios ama. Ama lo que Dios ha puesto de él en cada criatura. Eso a mí me parece muy relevante y aquí nos lo está repitiendo exactamente igual, ¿no? Bueno. El amor por Dios y por el prójimo la llevó a mantenerse en su absoluta pureza y a aceptar la más dolorosa entre todas las misiones, la de madre y socia del hombre Dios Redentor, y sacrificarse completamente a sí misma por la gloria de Dios y por la eterna salvación de los hombres. El amor es la verdadera palabra clave de toda la teología de María. Así es. Recordemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella también, o sea, ella descubrió que el amor era lo único, que era la forma más rápida, más segura y donde más se acercaba a Dios, ¿no? Incluso llega a decir cosas que se acercan mucho a lo revelado por Jesús en Luisa. Ella dice que si realmente el amor llegara a posesionarse del amor, haría actos divinos. Se acercó. Se acercó, se quemó. O sea, pero esa es la forma más fácil, ¿no? Y más simple, pero también con mucha mayor, ¿cómo diríamos? Profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues acerquémonos a la teología de María. Leamos y meditemos mucho de teología, no con estos libros tan, no sé, ¿alguna vez han leído teología? No, debe ser muy denso, ¿no? Denso, muy complicado, porque no entiende uno las palabras, los significados, hay que andar buscando. Y a la larga, o sea, como que no. Bueno, para mentes así como la mía, no es muy viable. Sin embargo, esto es totalmente entendible, ¿no? Sí, y sembrando estas cosas sencillas en el alma de la persona, van creciendo ya en formas que se entiende ya lo complicado. Así es. Y en realidad eso es lo que pasa, por ejemplo, en los escritos de Luisa. O sea, lo va poniendo de una manera tan sencilla, en un lenguaje tan normal, común y corriente, tan fácil. Y en la medida que uno va poco a poco leyendo,
va uno entrando en un conocimiento de Dios, que, o sea, en una teología que es enorme, ¿no? Sí. Y se admira uno y realmente como Luisa, con un lenguaje tan sencillo, logra decir verdades tan profundas. Sí. El hombre insiste en hacer complicado a Dios, ¿no? Así es. Entre eso y lo que Luisa habla de Jesús, Jesús habla de sí mismo con tal sencillez, entonces por eso los escritos no han sido tan aprobados, porque son demasiado sencillos y nuestra soberbia humana nos hace que sea un Dios complicado, difícil de entender, ¿no? Son sencillos pero perfectos. Ah, claro. Sí. No, de que son perfectos, esa es la perfección. Y de que al final yo pienso que dentro de algunos cientos de años, o sea, la teología tiene que, yo diría, en este sentido, involucionar, no evolucionar, Sí. sino involucionar y llegar a lo simple, a esto. La teología es amor. Listo, amor como acto. Y en ese punto, en ese sentido, el acto de darse, porque ese es el acto del amor, ahí vamos a ir entendiendo poco a poco todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros como criaturas y todo lo que Él ha dispuesto para Él como divinidad recibir de nosotros criaturas. Sería regresar al origen, ¿no? Así es. Es que en ese acto de darse, todo está en movimiento. Todo. Y realmente el hombre que no tiene a Dios es el que detiene ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Por eso ahí es donde es como si todo fuera un cableado y donde está el hombre ahí se cortó el cable. Entonces ahí no pasa. No pueden amar al hombre sin Dios. Así es. En fin, bueno, entonces esa fue una pequeña capsulita de lo que María entiende como teología, como el conocimiento de Dios, como lo que ella estudió de Dios, ¿sí? El amor, nada más. Ahora vamos a algunas pequeñas reflexiones, cosas que se han ido diciendo a través de los escritos de María Valtorta. Y vamos a empezar. A ver, Alejandro. Dice, María, segundogénita del Padre. La Virgen es la segunda después de Cristo y la primera entre todas las otras, o sea, primera entre todas las igualmente criaturas. En la contemplación y complacencia del Eterno, en la perfección natural y sobrenatural, en la redención del mundo como redimida y corredentora, en la resurrección, en la eterna predilección de Dios. Esos son los puntos en los que supuestamente María es segundogénita, o sea, la segunda en la mente de Dios, ¿no? Comenzamos con la segunda después de Cristo, en la contemplación y complacencia del Eterno. El Verbo, además de ser el unigénito del Padre Eterno, también es llamado primogénito, pero no porque el Padre haya tenido otros hijos de naturaleza divina, sino porque por medio de Él y en Él todas las cosas han sido hechas. Está en Juan 1:3. Pues el Padre resumió todo en Cristo, su Hijo. Por esto, todo es visto en Él, Verbo eterno y futuro Cristo. Por lo cual también es primero entre todas las personas y las cosas creadas. Todas han sido ordenadas para gloria de Él. Inmediatamente después de Cristo, antes de cualquier otra persona o cosa creada, está María su madre. Entonces puede llamarse legítimamente, como lo ha hecho Valtorta, segundogénita del Padre. Así escribe Valtorta. La marca de Dios estaba estampada tan clara en María que solo en el primogénito del Padre era superior. Sigue escribiendo Valtorta. María es llamada segunda entre los hijos de Dios, pues estuvo presente en eterno, con sus
con sus acciones futuras en la mente divina junto a Cristo, quien por medio de ella habría tomado cuerpo para cumplir la redención. Así como Cristo futuro está al inicio de la creación sobrenatural, como prueba propuesta a los ángeles para confirmarlos en gracia, así María futura está al inicio de la creación material, como promesa para los hombres y como castigo al adversario. Si estamos entendiendo, lo que nos está diciendo es que María está presente en toda la historia de Dios, no en la historia humana. ¿En qué forma está presente? O sea, físicamente definitivamente no. O sea, la humanidad de María tiene principio en un momento dado y es, o sea, a través de sus padres, que es Santana y Joaquín. Pero en la mente de Dios, que en la mente de Dios, recordemos, Dios vive en un eterno presente, Dios la tiene consigo desde toda la eternidad. Y María está prácticamente ya cumpliendo su función al estar en unión con la divinidad. Y María está teniendo conciencia de todo lo que la divinidad quiere de ella y todo lo que ella puede hacer, tanto para la divinidad, para su hijo y para todo el resto de hermanos de su hijo, que somos nosotros. Sí. Y dice, y como castigo al adversario. Y recuerda aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el linaje de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón. María es segunda después de Cristo en la contemplación y complacencia del eterno pensamiento, lleno de gozo al mirar la perfección de estos sus hijos amados. El primero, hijo por naturaleza. La segunda, hija por adopción. La multitud incalculable de los hijos del hombre tendrán dos únicos vivientes, en los cuales el Padre pudo encontrar siempre sus satisfacciones. Únicamente dos almas sobre las cuales posar la mirada, deleitándose por su perpetua virginidad de toda relación con la culpa hereditaria y voluntaria, Jesús y María. Bueno, ¿qué podemos comentar de esto? O sea, Dios se complace en María. O sea, Dios, esto es algo que quizá nunca ha cruzado por nuestra mente. Si la obra maestra de Dios es el hombre en la creación, el hombre es el punto culminante de todo. Entonces, y el hombre tuvo un principio en el tiempo, o sea, no importa hace cuántos años, pero tuvo un principio, y Dios es eterno. Entonces la pregunta lógica es decir, ¿cuánta eternidad, no tiempo, eternidad, pasó Dios sin su obra maestra? Sí, no, pues yo creo que siempre la tuvo. Siempre la ha tenido, porque en Dios todo es un eterno presente. Por lo tanto, toda la humanidad, toda la creación, todo lo que Jesús hizo en este mundo, la redención, la santificación, todo está presente en Dios en un acto único y en un eterno presente. Dentro de esa eternidad, dentro de ese conjunto de seres que Dios tiene ya con él, el primogénito de todo es su propia humanidad, que es Jesús. Sí. O sea, Jesús es el primero. Recordemos las palabras de San Pablo. Él es el primogénito de toda la creación. Pero la segunda, o sea, como estaba ya la idea de aquella humanidad, pero que debía tener un principio en el tiempo y que debía hermanarse con nosotros, era necesario que la segunda creación de Dios fuera
la madre de su propio hijo. Y esa es María. ¿Y en qué dotes le habrá dado Dios para poder llegar a ser la madre de su hijo? Su madre, su propia madre, porque es la madre de Dios, del Dios hombre, ¿no? Todo lo grande, todo lo excelso que Dios tiene para gozarse Él, para tener su complacencia en el cielo, la debe poner en María, porque ahí va a estar Él. Y Dios, por decoro, no puede prescindir de todo lo que goza en el cielo, por lo tanto lo tiene que poner en María. Y por eso dice, es la complacencia de Dios está en ella. Y una complacencia desde toda la eternidad, no una complacencia desde que María aparece. Dios nunca ha estado solo. Sí, ¿no? Dios nunca ha tenido que esperar por algo. Lo tiene todo en presente. Nosotros somos los que, como vivimos en el tiempo, tenemos que ir poco a poco descubriendo las obras de Dios, pero que obras de Dios que ya están en la eternidad. No, y desde donde estamos no entendemos que el Verbo se hizo carne. De esa carne salió la carne de María, pero la carne del Verbo salió de María. Así es. No podemos entender eso. Es muy complicado, o sea, entenderlo en el sentido así humano. Pero si lo entendemos desde la teología de María, vamos a ver que es totalmente explicable. Y desde la teología de María y desde el punto en donde vive el eterno, que es la eternidad, ese eterno presente. Para hacer capaz a María de poder concebir en ella al hombre Dios, era necesario que el hombre Dios fuera concebido en ella y que ella fuera concebido en él, en sus actos, en su vida. O sea, María es concebida en él, para que después él pueda ser concebido en María. Pero ahora María ya tiene prácticamente todo lo necesario para que él pueda ser concebido en María. Por eso le dice Luisa que es un solo eslabón con María. Así es. O sea, es una misma vida, es todo igual, porque en ese punto está, ¿no? ¿Y qué decir después para hablar de nosotros con la relación con María? Y mejor no nos metemos. Pero es enorme, ¿no? Entonces, es segunda después de Cristo en la contemplación y complacencia del eterno pensamiento. O sea, el eterno pensamiento, la divinidad, contemplaba a María y se complacía en esa criatura, en esa contemplación, porque se estaba viendo a él mismo. A su imagen y semejanza. Así es. Seguimos. Luego dice, es segunda después de Cristo en perfección. Y es segunda en perfección natural y sobrenatural al Hijo de Dios y suyo, quien es infinito, como Dios, en toda perfección. De hecho, con calma. Sí. Es infinito. Jesús, o sea, dice, es segunda en perfección natural y sobrenatural al Hijo de Dios y suyo, quien es infinito, Dios, como Dios en toda perfección. O sea, la segunda que abarca esa perfección inalcanzable de Dios es María. No habrá otro que pueda llegar tan alto como ella, ¿no? De hecho, todas las perfecciones se reducen a dos grandes series. Perfecciones naturales, las que se refieren a la perfección del alma y del cuerpo, y perfecciones sobrenaturales, gracia santificante, virtudes infusas, dones del Espíritu Santo, carismas. En Cristo, todos estos dones alcanzan la suprema perfección, pero después de Cristo,
la más cercana, la más semejante a él, es precisamente su madre. Bueno, creo que en términos generales, para esta explicación que nos da aquí tanto María Valtorta como Roschini, sacado de sus escritos, él nos pone las perfecciones sobrenaturales, como la posesión de la gracia santificante. Y con ella, bueno, todo lo que viene junto con ella, ¿no? Que es sabiduría, o sea, los dones del Espíritu Santo. Pero se queda ahí. O sea, se queda ahí porque no tiene todavía la información que se tiene a través de la revelación de Jesús en Luisa Picarreta. Porque entonces esto se va al superlativo, porque allá está teniendo no los dones, no las cosas, no sé si decir secundarias, sino la misma vida, que ahí es el momento en que la segundogénita, María, se iguala al primogénito, que es Jesús, porque desde el punto de vista humano tiene la misma vida que le es conferida por la habitación de la divinidad en ellos. Entonces ellos forman un solo eslabón de vida, teniendo prácticamente lo mismo, ¿no?, entre ellos. Sí. Luego dice, es segunda después de Cristo en la redención. Es segunda en redención porque siendo la corredentora, colocada inmediatamente después del Redentor, quien es ejemplo para todos aquellos que quieran completar con su propio padecimiento lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Como más adelante veremos, la Virgen ha estado íntimamente asociada, no únicamente a la persona del Redentor, como madre de él, sino también en la obra del Redentor, tanto al llevarla a cabo como al aplicarla individualmente a toda la humanidad. Es por esto que en la redención del género humano se ubica inmediatamente después del Redentor y ocupa el segundo lugar. Ella es el modelo para todos los que, a su modo, quieren ser corredentores de sus hermanos, quienes también son miembros del místico cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Uh-huh. María es segunda después de Cristo en la resurrección. Es segunda en la resurrección porque aunque estaba sujeta al dolor por ser corredentora, no era merecedora de la muerte común a los hombres, debido tanto al privilegio de ser inmaculada como de su maternidad divina. Por esto su muerte, si puede llamarse muerte, la separación de un alma del cuerpo, no por enfermedad, sino por éxtasis supremo. No experimentó sepulcro ni corrupción, sino inmediata reunión del cuerpo llevado por los ángeles al cielo con el espíritu embelesado a la presencia del eterno trino amor. ¿Qué nos dice? Aquí hay muchas personas que insisten en que María tuvo que haber muerto igual que Jesús, que tuvo que compartir con Jesús también la muerte. Pero aquí dice que no era merecedora porque ella no llevó en sí los pecados. Exacto, o sea, no tuvo pecado original, por lo tanto no hubo separación de todo lo que Dios había dado al hombre en su inicio, vida divina y voluntad divina. En la muerte entra como consecuencia, no es tanto el castigo, sino consecuencia de la pérdida de los dones preternaturales y sobrenaturales. Y los pierde porque se pierde la unión con la divina voluntad y con la vida divina. Entonces María no era merecedora de esa consecuencia, porque María, viviendo en la divina voluntad, ella no tenía forma de poder morir.
porque en su vida, fundida con su vida, estaba la vida de su Hijo, fundida la vida de la divinidad y fundida la divina voluntad. Para que María hubiera podido morir, así en el sentido estricto, tenía que haberse separado la vida divina de la vida humana, la voluntad divina de la voluntad humana, y entonces María no solo hubiera muerto físicamente, sino también hubiera muerto espiritualmente, porque ahí hubiera pasado lo que pasó con Adán, o sea, al separarse, y María hubiera quedado privada de la gracia. Entonces, definitivamente, eso no es así. Que María no quería ser de semejante de su hijo. Bueno, ese es un pensamiento muy romántico, muy bonito, pero en términos generales entender que la voluntad de María era la misma voluntad de la divinidad. Por lo tanto, lo que la divinidad quería, lo quería María. Lo que la divinidad hacía, María lo participaba junto con la divinidad. Así que no podemos hablar de una diferencia de opiniones en ellos, porque estaríamos equiparando el cielo a la tierra. Estaríamos poniendo la parte divina junto con la parte humana, y eso definitivamente no es posible. María no murió. Y si hubiera muerto, aparte de todo lo que hemos dicho, Dios hubiera sido injusto, porque hubiera dado una consecuencia o un castigo, como lo quieran ver, a alguien que no lo merecía. Y eso va contra la perfección de los atributos divinos. Y la perfección de la justicia divina es darle a cada uno lo que cada uno merece. Así que no. ¿Sí? Dice, segunda, después de Cristo, por amor eterno. Segunda, por amor eterno de Dios, uno y trino, que después de haberse amado desde la eternidad y por toda la eternidad en sus tres personas, amó a la que habría sido su hija, esposa y Madre Santísima. La clave, la suprema razón de toda especial grandeza, de toda la singular perfección de María Santísima, debe buscarse en el amor único que Dios uno y trino tuvo por ella desde la eternidad. La Santísima Trinidad, sobre todas las cosas, se ama infinitamente a sí misma. Este es su primer amor. Pero después de amarse a sí misma, la Santísima Trinidad ha amado, antes que a cualquier otro, a María. Este es su segundo amor. La razón de este segundo amor de la Santísima Trinidad se encuentra en el hecho de que cada una de las tres personas veía en ella, el Padre su futura hija predilecta, el Hijo veía en ella su futura Madre amadísima, y el Espíritu Santo veía en ella su futura esposa inmaculada. Y en proporción de este único, especialísimo amor, se le otorgaron a la Virgen los dones decretados por las majestuosas personas de la Santísima Trinidad. Por esto, con razón, se le aplica a la Virgen lo que está escrito de la sabiduría en el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Qué maravilla, o sea, en realidad qué cosa tan grandiosa. Si analizamos exactamente el papel de María con las tres divinas personas, o sea, se vuelve hija, se vuelve madre y se vuelve esposa. Pensar en un Dios trino, un Dios tan grande así, que tenga esa relación igualita que como nosotros la podemos imaginar, primero como hija, pero hija predilecta, hija segundogénita con Cristo, por lo tanto con el mismo amor que el Padre tiene por su Hijo, por su primogénito, primera cosa. Ese amor la hace ser hija predilecta de Él, y como no hay falla en ella,
no hay nunca un rompimiento con su voluntad, ese amor nunca viene a menos. Por lo tanto, María tiene ese amor, incluso yo diría, me atrevería yo a decir, superior al que tuvo por la humanidad de Jesús. Porque Jesús se vuelve pecado. Jesús, aunque nunca cometió pecado, pero se vuelve pecado porque toma el pecado de todos. Y entonces, si vemos esto, la divinidad ante aquel espectáculo de la humanidad de su Hijo primogénito, pero cubierto con el pecado de toda la familia humana, ahora el amor que tiene ahí es menor que el amor que tiene por María. No sé qué opinen, pero en las horas de la pasión dictadas a Luisa Picarreta, Jesús dice: Padre, sé que ante tus ojos soy, no me acuerdo la palabra que usa, pero es terrible, soy pecado ante ti, pero recuerda que soy tu hijo. O sea, como decir, es que ahorita me estás viendo con ojos de justicia, no con los ojos del amor. ¿Sí? Y María nunca tuvo esa parte. Entonces a María este amor, esta visión de Dios con ella, nunca se interrumpió. ¿Sí? Y luego dice Jesús: ven y lee las glorias de ella en el libro del sabio Salomón. Dios me tuvo consigo al inicio de sus obras, desde el principio, antes de la creación. Desde eterno fui establecida, al principio, antes que la tierra fuese hecha. No existían todavía los abismos, y yo ya estaba concebida. Todavía no brotaban las fuentes de las aguas, ni los montes eran levantados en su pesada masa, ni las colinas eran collares bajo el sol, cuando yo ya era concebida. ¿Qué nos está afirmando? Que ya estaba pensada por Dios desde toda la eternidad. Así es. La vida de una criatura empieza en la mente de Dios. ¿Sí? Ahora llegará un momento en que esa idea de Dios se materialice, se haga realidad, pero esa criatura ya está en la mente de Dios. Dios todavía no había hecho la tierra, los ríos ni las bases del mundo, cuando yo ya era. Cuando preparaba los cielos estaba yo presente, cuando con ley inmutable señaló los límites del abismo, cuando colocó firmemente la bóveda celeste y suspendió las fuentes de las aguas, cuando fijaba el mar sus confines y daba leyes a las aguas, cuando dictaba leyes a las aguas de no rebasar sus orillas, cuando colocaba los cimientos de la tierra. Yo estaba con él a ordenar todas las cosas. En la gloria siempre jugueteaba en presencia de Dios continuamente, jugueteaba en el universo. Esto, bueno, es enorme. A ver, ¿seguimos? Añade Jesús: habéis aplicado estas afirmaciones a la sabiduría, pero hablan de ella, la Madre Bella, la Santa Madre, la Virgen Madre de la Sabiduría. Sabiduría que soy yo que te estoy hablando. He querido que escribieses estos versículos de este fundamental libro, porque habla de ella, y para que fuese contemplado y conocido el consuelo y la gloria de Dios, la razón de su constante, perfecta, íntima delicia de Dios uno y trino, que os gobierna y ama, y que del hombre tiene tantas razones de tristeza, para que se conozca la razón por la cual perpetuó a la raza humana, aun cuando, a la primera prueba, mereció ser destruida, para que se conozca la razón del perdón que habéis alcanzado. O sea, que dijo que en María se crea el perdón de Dios. Eso nos lo dice también en Luisa, ¿no? Sí. O sea, nos lo aclara y nos dice que María es en donde se crea ese perdón. Lo que dice es muy claro. Dice, para que se conozca la razón por la cual perpetúa la raza humana.
aun cuando a la primera prueba mereció ser destruida Sí. la raza humana, Ujú. ¿sí? Para que se conozca la razón del perdón que habéis alcanzado. La razón del perdón es María. Sí. Sí. Y es increíble que tanta gente no la toma en cuenta. Así es. Bueno, Luego nos brincamos hasta acá, que dice: Jesús, hablando a la vidente, ha querido exponer también las razones por las cuales Dios tenía a María. Al inicio de sus obras, desde el principio, antes que fuese hecha la tierra. Estas razones son 4. 4 razones, ¿sí? 4 razones por las cuales Dios desde toda la eternidad tiene a María con él, ¿sí? A ver, la Primera primera razón, para que fuese contemplado el consuelo y la gloria de Dios. Por esto María fue la primera y más grande alegría, la primera y más grande satisfacción para Dios después de Cristo. Segunda razón, para que se conociese la razón de la constante, perfecta, íntima delicia de este Dios uno y trino que os gobierna y ama y que del hombre recibe tantos motivos de tristeza. María, después de Cristo, fue la más grande delicia de Dios. Delicia constante, perfecta, íntima. Constante porque es sin interrupción. Perfecta porque es sin el mínimo defecto. Íntima porque no es superficial. María fue un motivo tal de delicia para Dios que compensó los muchos motivos de tristeza que ha tenido del hombre. Bueno, Tercera razón, porque María fue la razón por la cual Dios perpetuó la raza humana, aun cuando, a la primera prueba, la del paraíso terrenal, mereció ser destruida. Por esto la humanidad es deudora de la Virgen, por no haber sido destruida después de la culpa, como la había merecido. El amor de María compensó a Dios en abundancia del desamor de todos los otros hombres. aquí sí vale la pena, o sea, referirlos a una lectura de los escritos del Libro del Cielo de Luisa Picarreta, que sería el 4 de febrero de 1934, donde Jesús habla exactamente de esto, pero desde la perspectiva de la divina voluntad, ¿no? Dice Jesús: tener a María que amase a Dios, valía la pena crear al hombre, dejarlo vivir y decretar su perdón, para tener a la Virgen Bella, la Virgen Santa, la Virgen Inmaculada, la Virgen Enamorada, la Hija Amada, la Madre Purísima, la Esposa Amorosa. ¿Qué tanto? ¿Qué será María? Que todo un Dios decide venir a este mundo a sufrir y a morir, cosas total y absolutamente en contra de su propia naturaleza. Dios impasible y Dios inmortal. Renuncia a eso y en su humanidad se somete a la pasibilidad, o sea, al sufrimiento, y se somete a la muerte para tener a María. O sea que la redención se la debemos a María. Todo lo del reino de la divina voluntad, o sea, ese restituir a la criatura al punto de origen, se lo debemos a María. ¿Qué decir? O sea, perdón, pero es increíble lo que estamos escuchando, y sobre todo la figura de María se engrandece de una manera enorme, ¿sí? Sí, pues no existiríamos sin ella. Y nada de lo que podemos anhelar, nada de lo que podemos lograr, nada de lo que podemos disfrutar está ajeno a María. Todo se lo debemos a ella. ¿Seguimos? Mucho os ha dado Dios, y más os habría dado con tal de tener a la criatura de sus delicias, el sol de su sol, la flor de su jardín. Y mucho os continúa dando por ella, a petición de ella,
para alegría de ella, porque su felicidad desemboca en la gloria de Dios y aumenta los resplandores que llenan de destellos de luz la gran luz del paraíso. Y cada destello es una gracia al universo, a la raza del hombre, a los mismos bienaventurados, que reaccionan con un resplandeciente coro de aleluya cada vez que se hace presente el milagro divino, creado por deseo de Dios uno y trino, para ver la resplandeciente sonrisa de felicidad de la Virgen. Cuarta razón, para que fuera conocido que María es la razón del perdón que habéis obtenido, además de haber sido la razón que movió a Dios a evitar la destrucción de la humanidad que mereció por la culpa. La Virgen fue también la razón del perdón, concedido a la humanidad culpable. Y luego dice Jesús, la mente suprema que todo sabe, antes que el hombre existiese, sabía que el hombre por sí mismo sería ladrón y homicida. Pero puesto que la bondad eterna no tiene límites en su bondad, antes que la culpa se cometiese, pensó en el medio para anular la culpa. El medio, yo, el verbo. El instrumento para hacer del medio un instrumento actuante, María. Y la Virgen fue creada en el pensamiento sublime de Dios. Esto es una pregunta que se han hecho muchos y también religiosos, sacerdotes, de que si Dios sabía que alguien se iba a condenar, que alguien iba a fallar, ¿por qué lo creó? Es una respuesta muy, muy difícil de poder ponerla sobre la mesa, pero aquí lo pone de una manera muy sencillita. María. Porque si Dios hubiera decretado la destrucción de la humanidad, no hubiera llegado María. Si Dios decretase no crear a las personas que se iban a condenar o a las personas malas, entonces la redención no hubiera tenido sentido. ¿Sí? Sí. O sea, no hubiera habido necesidad de redención y por lo tanto, o sea, no hubiera habido eso. Esto tomado en cuenta por las acciones del hombre. Tendría que haber habido redención por el pecado original. O sea, pero la magnitud del sufrimiento no hubiera alcanzado esta proporción. Sí. En fin, yo creo que una de las cosas que debemos tener siempre en mente es María. María es el fundamento de todo lo que Dios ha hecho. Y es el fundamento de todo lo que nosotros podemos recibir de Dios. Entonces, aunque Adán no hubiera pecado, de todos modos habría venido María a la tierra. Ya estaba decretado. Sí, o sea, eso está decretado desde toda la eternidad. Jesús, es que el punto de la creación, esto es discutible, pero a través de los escritos de Luisa Picarreta entendemos que el punto de toda la creación es el reino de Dios en la tierra. Algo que no hemos todavía como aferrado. Todo fue creado para establecer el reino de Cristo en la tierra. En todo lo que Dios ha hecho, creación, ahora redención y santificación, lleva esa finalidad, una finalidad que no se ha cumplido. El reino de Dios no está todavía en la tierra. Están ¿cómo diríamos? El preámbulo, está la antesala del reino de Dios, porque la salvación era necesaria para poder llegar al reino. No podía establecer su reino en criaturas manchadas por el pecado original, en criaturas que no tuvieran acceso a esa parte divina que Dios había comunicado y que sin ella no hubiéramos podido tener en nosotros la vida divina. ¿Sí? Dice, seguimos. Todas las cosas han sido creadas por mí, Hijo amado del Padre, pero yo debía ser cuerpo además de espíritu, carne para salvar la carne.
carne para sublimar la carne, llevándola al cielo muchos siglos antes de la hora. Porque el cuerpo habitado por el Espíritu es la obra maestra de Dios, y para ella ha sido hecho el cielo. Para tener cuerpo tenía necesidad de una madre. Para ser Dios tenía necesidad que el Padre fuese Dios. Entonces Dios creó a su esposa, y viendo al error y mirando al sin error, le dijo: ven a mí, tú que cancelas la amargura de la desobediencia humana, de la fornicación humana con Satanás y de la ingratitud humana. Contigo tomaré la revancha contra Satanás. Silba, oh Satanás, tu odio me nace. Esta niña te ha vencido. Antes que tú fueses el rebelde, el tortuoso, el corruptor, ya eras el vencido y ella tu vencedora. Nada más hay que leer en María Valtorta, claro, el momento del nacimiento de María. ¿Sí lo recuerdan? Una tormenta tremenda, como no había habido otra, que hasta dicen: ¿qué estará pasando? Que Satanás está tan desatado, tan desesperado. Era el nacimiento de la persona que iba a ser la madre del Verbo, la madre de Dios en la tierra, y iba a ser la que lo iba a vencer. María, tabernáculo de la Santísima Trinidad desde la eternidad. Dice el padre Roschini: desde la eternidad María se encuentra no solo en la mente suprema, sino también en el corazón de la Santísima Trinidad y participa de su poder, su sabiduría y el amor. El 24 de octubre de 1947, la vidente, o sea María Valtorta, ve el símbolo de lo que es María en Dios, en el incandescente triángulo de la Santísima Trinidad en la cual está María. Esto en Luisa también se ve. Luisa, Jesús la lleva a una fiesta que va a haber en el cielo, ¿se acuerdan? Que es la fiesta de la Asunción, es un 15 de agosto. Y describe Luisa que todo estaba preparado. Claro, es una alegoría, pero se entiende, todo estaba preparado, todos los ángeles, los bienaventurados, todo. Y en el cielo había una luz inmensa, una luz que ella sabe que es la Trinidad, pero María no está. Y de repente se da cuenta que solamente viendo a través de esa luz está María. Lo cual quiere decir que María está dentro de ese fuego enorme que es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el incandescente triángulo. Un triángulo, tres personas, incandescente de amor divino. Ahí adentro está María. Y escribe María Valtorta: la voz del Eterno Padre dice: así es María en nosotros. Comprendan los expertos en teología lo que esta visión quiere decir, todo lo que está comprendido en ella sobre el poder y saber de María, a la cual todo el amor se dona y toda la sabiduría se revela. Todo el amor se dona, no se le dona. O sea, el amor es un acto donde todo Dios se dona a María. Y toda la sabiduría se revela, y todo el poder se digna concederle. Listo. Amigos, creo que este ha sido un programa, desde nuestro punto de vista, bellísimo. Sí. Ahora podemos decir, wow, ¿verdad? Qué belleza. Pues nos quedamos aquí para comentar un poquito, porque sí, si Dios quiere, vamos a ver, a escuchar el nacimiento de nuestra Santísima Madre en los escritos de María Valtorta, pero lo vamos a escuchar en Radio María Valtorta. Sí. Porque es importante y también la lectura 10 que nos dejaste, también, o sea, todo nos lleva a eso que es nuestra Santísima Madre, ¿no? Luz pura, luz eterna, luz celestial.
me impactó mucho que al principio, empezando la lectura, luego dice, porque cada una de las alabanzas no era la palabra correcta, no es la palabra correcta, es de los apelativos que le dicen a la Santísima Virgen, es un rayo de luz. Y entonces, cuando yo empecé a pensar en todo lo que se le dice a la Virgen, y sobre todo, qué manera de escribirle de María Valtorta, porque leí una hoja antes, porque dije, ay, está como que cortado, entonces yo leí una hoja antes, todo lo que le dice, todas las alabanzas tan bellas, tan hermosas, y todas ellas se convierten en luz, y esa luz no es otra cosa más que el reflejo de la presencia de nuestra Santísima Madre. Y casi al final lo mismo, ¿no? O sea, toda la lectura está hablando de eso, de que ella es luz. Y si estaba dentro de la Santísima Trinidad, ahí en el centro, como ahorita decía casi al final el doctor, y no la veía esta Luisita, es precisamente porque su luz, pues era una, igual con la de la Santísima Trinidad. Entonces, qué bello, qué hermoso y su nacimiento, wow. O sea, también está precioso. Bueno, ¿qué puedo decir? Si ya quiero a María Valtorta, como, no sé, en verdad, mucho, mucho. Y como ahorita lo van a escuchar, pues son enseñanzas bellísimas y que mejor no voy a contarlo, pero a mí sí hay algo que me emociona, es eso, el nacimiento de nuestra Santísima Madre porque está hermoso. Bueno, aunque la lectura, digo, sí, el audio lo sentí un poquito diferente a la lectura, pero está bellísimo, bellísimo, en verdad. Sí, Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre el video? Por lo menos a mí, en lo que alguien dice, ¿verdad? Piensa decir algo, comentar algo. Por lo menos a mí, el primer wow fue cuando la teología de María es amor, porque por lo general uno cuando escucha la palabra teología, pues piensa en muchos estudios, ¿verdad? En muchos discernimientos, en mucho de la historia de la iglesia, todo. Eh, entonces, claro, ¿verdad? Con todos esos dones que el Espíritu Santo va dando para que se pueda ir entendiendo. Pero fíjense que en María, su teología es el amor, porque lo es todo, el amor lo es todo, ¿verdad? Sí, Lupita. Yo lo que quería comentar, eh, porque todo viene, eh, yo solo quería comentar porque como todo viene relacionado, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Entonces, la teología del amor en el libro 33:8, que nos habla también de la paternidad, la maternidad de María, el Señor dice algo grandioso en el numeral 3. Dice que eh, el, el pensamiento, bueno, después de esto continuaba pensando en la divina voluntad, el pensamiento de que mi mamá celestial poseía en su materno corazón el amor escondido con el cual me amaba mi creador. Y entonces el Señor en el numeral 4 le dice, hija mía bendita, nuestras obras continúan siempre y son inseparables de nosotros. Así que nuestro amor oculto continúa en la Reina de Cielo. O sea, el amor de la Trinidad está en ella. Como ella misma dice, es mi teología. Pero es a partir de que la Trinidad se lo puso. Y si la Trinidad se lo puso, entonces ella tiene todo el accionar de la Trinidad. Y por lo tanto, ella no podía morir por esa inseparabilidad. Y
Y el Señor, y el Señor lo dice también aquí. Son inseparables de nosotros. No sería obrar como Dios si todo lo que hacemos pudiera separarse de nosotros y no tener vida perenne. Por eso nosotros amamos, nos vertemos sobre las criaturas. Parece que nuestro amor parte de nosotros, pero no, parte y queda con nosotros. Y el amor que se vuelca sobre las criaturas es inseparable de nosotros y vuelve inseparable a aquella que ha recibido nuestro amor. Así es que María y quienes vivamos en la divina voluntad, tenemos ese amor inseparable y creados en la luz. Así es que con la luz y el amor, qué cosas no se escapan, ¿verdad? Por lo cual mi comentario viene porque a la Virgen siempre la humildad la ha precedido y ahora a reconocer muchísimo más esa humildad, porque ella viene con todo el cortejo, o sea, ella tiene todo el cortejo de la Trinidad y sin embargo, ella nunca quiso relucir más de lo que era, ¿verdad? Aparte que como lo dice el Señor en una explicación a Luisa, para que el demonio tampoco no estuviera por ahí, ¿verdad? Como porque ella siempre en su divina voluntad reconocía que el primer lugar es el de Dios y no el de ella, ¿verdad? Pero que ella nunca será superada porque es una criatura más que excelsa, ¿verdad? Puesto que creada en la misma Trinidad, y eso nos lo dice en ese Proverbios 8, donde nos enteramos que no es que porque el alma fue pensada, ella bien claro dice el verbo creada, o sea, lo conjuga apropiadamente y dice yo estaba antes de la creación y estuve en la creación. O sea, no es que estaba en la mente, ella ya los acompañaba. Y entonces no hay quien estuviese así excepto Jesús. Así es que su ser divino, por supuesto que es segundo. Y ahí, pues con razón, que es la secundigesta. Pero lo excelso que es ella, no lo podemos ni siquiera dimensionar. Eso es lo que quería compartirles. Y como dice el doctor, ¿verdad? Que el eterno pensamiento, cuando se refirió al eterno pensamiento de Dios, que dice que la divinidad contemplaba a María y se complacía porque se veía él mismo en ella. Qué bello, ¿verdad? Primero que me emociona cada vez que dice Lupita que nuestra Santísima Madre era desde antes de la creación. También hay algo que a mí me impacta dentro de esta teología, porque la teología la llevó al sacrificio. Bueno, primero dice a la pureza, ¿no? Y tenía que ser pura, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y esa pureza también la llevó al sacrificio, al ser madre de Cristo y madre de la iglesia. Pero me llama mucho la atención porque también hay una parte donde dice, y la llamó como, dice, a ver, aquí tengo mi apunte, creo. Dice, y como socia. O sea, se me hizo así como que algo muy, muy de negocios, ¿no? Pero si lo vemos, en realidad es así, porque en los 4 puntos que mencionan de, del amor de la Virgen, es donde dice María, no, sí, 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 es María segundogénita del Padre.
después de Cristo, pero primogénita antes de todas las criaturas. Luego, en la contemplación y la complacencia, como tú bien decías, hacia Dios eterno, en la perfección natural y sobrenatural, en la redención del mundo, en la resurrección y en la eterna predilección de Dios. O sea, ella fue siempre primogénita y esa palabrita, segundogénita, porque siempre fue segunda después de Cristo y primogénita porque fue antes que cualquier otra criatura. Entonces, volviendo a esa parte de la teología de amor, porque ella dice también aquí en esta escritura, bueno, María Valtorta dice que nadie entendió el amor tan perfectamente como ella y que solamente se entregó a él, ¿no? O sea, al amor por Dios y por el prójimo. Y también hay otra parte muy bonita que dice, a su vez, amó a Dios y a todos por Dios. Eso me recordó mucho a Luisa. Por sí sola, más que todas las otras igualmente criaturas, aún tomadas en conjunto. O sea, aquí Luisita, perdón, está la Santísima Virgen María, ama a Dios sobre todo, pero no lo ama por sí sola, sino que trae a todos a Dios. Y eso me recuerda cuando nosotros, pues, en cierta forma, reparamos, oramos y pedimos, ¿no? Este, tomo el amor de todas las criaturas, de toda la creación, el amor de Cristo, el amor de la Virgen, el amor de todos, para amarte a ti, Señor, para amarte a ti, Padre, para amarte a ti, Espíritu Santo. Y me relaciono mucho esa parte de Luisa con esta María Valtorta. Y también hay otra parte donde dice, el amor, porque esto sí lo dice la Virgen, dice, el amor es la verdadera palabra clave de toda mi teología, ¿no? O sea, y también María Valtorta dice que es toda la palabra, o sea, que es la palabra clave de la Santísima Virgen, el amor. Y entonces, si nos vamos al amor, híjole, es que el amor contiene todo y de todo, y ahí pues nos damos cuenta de cuánto la Santísima Virgen hizo por, por estar siempre, ahora sí que aquí voy a combinar un poquito, por estar siempre dentro de la voluntad de Dios, de no salirse. Porque si ella se hubiera salido, esa, ese vínculo de amor a lo mejor se hubiera roto, pero ella jamás se salió. Ella siempre estuvo bajo la voluntad de Dios. Y luego, pues también, ¿no? Sabemos que Cristo es el primogénito, y eso también me llamó mucho la atención, dice, primogénito, no porque haya tenido otros hijos de naturaleza divina, sino que por medio de él y en él todas las cosas han sido creadas, y eso también viene, luego me acordé, antes de que leyera la lectura, me acordé de Juan 1:3, porque ahí dice, ¿no? Desde un principio era la palabra y la palabra era el verbo y el verbo fue el que hizo todo, ¿no? Entonces, también me llama mucho la atención, fíjate, cómo fue dividiendo el doctor eh, esta sesión, porque en una parte pone el amor, a ver, en una parte pone Dios se complace en María, el amor dice el amor por Dios y por el prójimo, el amor, simplemente el amor en esencia, y así cada sección que él fue dividiendo, con esos subtítulos, se fueron entendiendo mucho mejor. Ya después me emocioné, ¿verdad? Y yo solita me seguí y dije, aquí es esto, pero, pero sí.
Si vemos la transcripción y vemos los titulitos que él fue poniendo, bueno, que fueron poniendo, nos damos cuenta cómo es más fácil de entender. Por ejemplo, aquí habéis aplicado estas afirmaciones a la sabiduría y eso me recordó mucho también a Lupita, porque Lupita siempre nos decía, es que en Proverbios nos habla de nuestra Santísima Madre y cuando él está hablando aquí de la sabiduría, nuestro Señor Jesucristo dice, y sepan bien que esta sabiduría no es de lo que estoy hablando, es de mi propia madre, ¿no? Entonces, está hermosísimo. En verdad que esta sesión, híjole, creo que llevamos 3 sesiones y las 3 me han traído bien emocionada Gracias, y bien Betty. cumplidora. Me jala. Sí, Sí, gracias a ustedes. yo lo que les recomiendo a todos es que según yo les vaya poniendo, digamos, el texto, que vayan leyendo, digamos, tal página, tal página, tal página, porque esas páginas son las que el doctor va leyendo en la sesión. Entonces, pues ya vienen, ¿verdad? Preparados pues, para leerla con el doctor y luego entonces para comentar. Así que para que no estén perdidos, porque si no, entonces nos vamos a sentir perdidos. Como esto es un libro, pues no sabemos cuáles son las páginas que el doctor va a estar comentando en la sesión. Es una recomendación que le hago. Vamos con Marta Lucía para luego rapidito poner entonces el video de Radio María Valtorta y nos dé tiempo, ¿ok? Muchas gracias, espero que me escuchen. Eh, en esta lectura que acabamos de escuchar, a mí me parece, no sé, veo muy reflejada la explicitación del protoevangelio, del cual nos habla la Sagrada Escritura en el Génesis 3:15. Y me impacta bastante, aunque uno como que lo sabía, pero pues como que no, aquí queda demasiado claro, donde dice, así como Cristo futuro está al inicio de la creación sobrenatural, como, como prueba propuesta a los ángeles para confirmarlos en gracia. Así María futura está al inicio de la creación material como promesa para los hombres y como castigo al adversario. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu linaje y el linaje de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás su talón. Esa parte, la verdad, fue lo que de las cosas que me, es decir, me impactaron bastante porque la veo como muy, es decir, uno sabía de esta cita bíblica de Génesis 3:15 que siempre hemos conocido como el protoevangelio, pero en este momento ya verlo como tan explicitado, eso me pareció súper guau, pues. Y la otra es acá, pues la que está en así decir en la parte del 10.º día de la reina, ella como describe que desde el mismo momento en que ella nace, obviamente ella ya es reina, ella ya es reina, ella es la emperadora, y desde ese instante ella narra que desde su nacimiento ella tiene ese deseo de extenderse en las criaturas, es decir, extender ese reino de la divina voluntad de ella como reina del reino, del cual ella pide, ella quiere, pues del cual es poseedora, por supuesto. Quería encerrarnos en su corazón para regenerarnos desde allí, desde que ella está bebecita pequeñita, acaba de nacer, desde su gran, digamos yo, digo, no, desde su grande pequeñez, nos quiere traer a la nueva vida de amor y de gracia. Esa parte me parece divino, era solo lo que quería compartir y muchísimas gracias. A ti también. Muchas gracias, Marta Lucía. De hecho, hay muchos comentarios, pero voy a solamente a mencionar alguno que otro y lo pueden leer mientras vamos entonces escuchando a Radio María Valtorta. Hay uno que dice y saber que le debemos la redención y también el reino. Es inmenso. O sea que la humanidad es deudora de María por no haber sido, por no haber sido destruida después de la culpa, como lo había merecido, por lo que tú estás diciendo, Marta Lucía, en Génesis 3, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti
y la serpiente, y tú le aplastarás la cabeza. Por María es que realmente pues se crea el perdón y nosotros podemos alcanzar el perdón a través de ella. Qué maravilla, ¿verdad? Que María es el fundamento de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha hecho. Ella es el fundamento y de todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, como dijo el doctor. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, entonces voy a poner la otra. Y parece cansada. A pesar de que el huerto sea sombreado, el ambiente es abrasador y agobiante. Joaquín, con otros 2 hombres como ayuda, está dedicado a las hortalizas y a los olivos. A pesar de ser anciano, es rápido y trabaja con gusto. Ana, has llegado hasta aquí. Es mi único sufrimiento en este último periodo mío de embarazo. Es el sufrimiento de todos, de hombres y de animales. Joaquín, no te sofoques demasiado. El agua que hace tanto que esperábamos y que hace 3 días que parece realmente cercana, no ha llegado todavía. Las tierras arden. Menos mal que nosotros tenemos el manantial cercano y muy rico en agua. He abierto los canales, poco alivio para estas plantas cuyas hojas ya languidecen cubiertas de polvo. No obstante, supone ese mínimo que las mantiene en vida. Si lloviera. Allí, al otro lado del gran Hermón, están formándose nubes que avanzan velozmente. Viento del norte. Bajará la temperatura y dará agua. Sí, hace 3 días que se levanta y luego cesa cuando sale la luna. Sucederá lo mismo esta vez. Vamos a casa. Aquí tampoco se respira. Además, creo que conviene volver. ¿Sientes dolor? Siento la misma gran paz que experimenté en el templo, cuando se me otorgó la gracia, y que luego volví a sentir otra vez al saber que sería madre. Es como un éxtasis. Es un dulce dormir del cuerpo, mientras el espíritu exulta y se aplaca con una paz sin comparación humana. Yo te he amado, Joaquín, y cuando entré en tu casa y me dije, soy esposa de un justo, sentí paz, como todas las otras veces que tu diligente amor se gastaba en mí. Pero esta paz es distinta. Es como si yo ascendiera por los espacios azules del cielo. Y no sé por qué, pero desde que tengo en mí esta alegría pacífica, hay un cántico en mi corazón. Me parece como si hubiera sido compuesto para esta hora, para esta alegría, para la tierra de Israel que es su destinataria, para Jerusalén pecadora, mas ahora perdonada. Bueno, no os riáis de los delirios de una madre, pero cuando digo, da gracias al Señor por tus bienes y bendice al Dios de los siglos para que vuelva a edificar en ti su tabernáculo, yo pienso que aquel que reedificará en Jerusalén el tabernáculo del Dios verdadero será este que está para nacer. Y pienso también que cuando el cántico dice, brillarás con una luz espléndida, todos los pueblos de la tierra se postrarán ante ti, las naciones irán a ti llevando dones, adorarán en ti al Señor y considerarán santa tu tierra, porque dentro de ti invocarán el gran nombre. Serás feliz en tus hijos, porque todos serán bendecidos y se reunirán ante el Señor. Bienaventurados aquellos que te aman y se alegran de tu paz. Cuando dice esto, pienso que es profecía, no ya de la ciudad santa, sino del destino de mi criatura. Y la primera que se alegra de su paz soy yo, su madre feliz. El rostro de Ana, al decir estas palabras, palidece y se enciende. Dulces lágrimas le descienden por las mejillas, y no se da cuenta, y sonríe a causa de su alegría. Y va yendo hacia casa entre su esposo y su pariente.
que escuchan conmovidos en silencio. Se apresuran, porque nubes, impulsadas por un viento alto, galopan y aumentan en el cielo, mientras la llanura se oscurece y tirita por efectos de la tormenta que se está acercando. Llegando a la puerta, un primer relámpago lívido se acerca al cielo. Entran todos al piso. Joaquín se queda en la puerta con unos peones que le han alcanzado, hablando de esta agua tan esperada, bendición para la sedienta tierra. Pero la alegría se transforma en temor, porque viene una tormenta violentísima con rayos y nubes cargadas. Creo que ya es momento. Iré a mi habitación. Yo voy contigo. Uy, Joaquín, si rompe la nube de granizo, la uva y las aceitunas quedarán trituradas como por rueda de molino. Pobre de nosotros, Joaquín, pobre de nosotros. Mujer, ¿qué sabes de Ana? Quédate tranquilo, Joaquín. Ana no sufre en absoluto. Yo soy hombre, nunca he visto a dar a luz, pero recuerdo haber oído decir que la ausencia de dolores es fatal. Me preocupa no escuchar nada. Parece como si Satanás hubiera salido de la arena con sus demonios. Miren qué nube tan negra. Miren qué exhalación de azufre hay en el ambiente. Y silbido y voces de lamento y maldición. Si es él, está enfurecido esta noche, ¿eh? Se le habrá escapado una importante presa. O quizá Miguel de nuevo le habrá lanzado el rayo de Dios. Tendrá cuerno y cola, cortado y quemado. Joaquín, van a ser de un momento a otro. Todo ha ido bien y rápido. Qué cosa más insólita. Miren, miren ese arcoíris. Parece como si reuniera en un círculo a toda la tierra de Israel. Y fíjense, ya hay una estrella. Y sin embargo el sol no se ha puesto todavía. Y qué estrella, como reluce, como un enorme diamante. Y la luna ya está llena. Y eso que todavía faltan 3 días para que fuera luna llena. Pero fíjense cómo resplandece, increíble, por favor. I can specifically remember at a youth camp praying with my counselor beside a tree outside the Ana, Joaquín, es la estrella. Su signo está en el cielo. María, arco de paz. María, estrella mía. María, luna pura. María, perla nuestra. María la llama. Sí, María, estrella y perla, luz y paz. Pero también quiere decir amargura. ¿No temes acarrearle alguna desventura? Dios está con ella. Es suya desde antes de que existiera. Él la conducirá por sus vidas y toda amargura se transformará en paradisíaca vida. Ahora sé de tu mamá
todavía un poco, antes de ser toda de Dios. Dice Jesús. Lee las glorias del amor en el libro del antepasado. Dios me poseyó al inicio de sus obras, desde el principio, antes de la creación. Eternamente fui erigida al principio, antes de que la tierra fuera hecha. Aún no existían los abismos, y yo ya había sido concebido. Aún no manaba agua de los manantiales, aún no se elevaban con su pesada mole los montes, aún las colinas no eran para el sol collares. Y yo ya había nacido. Dios no había hecho todavía la tierra, ni los ríos, ni las columnas del mundo, y yo ya existía. Cuando preparaba los cielos, yo estaba presente. Cuando con ley inmutable clausuró el abismo bajo la bóveda, cuando fijó arriba la bóveda celeste y colgó de ellas las fuentes de las aguas, cuando al mar le establecía sus confines, cuando daba leyes a las aguas de no sobrepasar su límite, cuando echaba los fundamentos de la tierra, yo estaba con él ordenando todas las cosas. Siempre alegre, jugueteaba ante él continuamente, jugueteaba en el universo. Estas palabras las habéis aplicado a la sabiduría, pero hablan de ella, la hermosa madre, la santa madre, la virgen madre de la sabiduría, que soy yo el que te hablo. He querido que escribieras, como encabezamiento del libro que habla de ella, el primer verso de este himno, para que fuera confesado y conocido el consuelo y la alegría de Dios, la razón de la constante, perfecta, íntima alegría de este Dios uno y trino que os sostiene y ama y que del hombre recibió tantos motivos de tristeza, la razón de que perpetuara la raza aun cuando ésta, con la primera prueba, había merecido la destrucción, la razón del perdón que habéis recibido. Que María le amara, oh, bien merecía la pena crear al hombre y dejarlo vivir y decretar perdonarlo para tener a la Virgen Bella, a la Virgen Santa, a la Virgen Inmaculada, a la Virgen enamorada, a la hija dilecta, a la Madre Purísima, a la esposa amorosa. Mucho os ha dado, y más aún os habría dado Dios, con tal de poseer a la criatura de sus delicias, al sol de su sol y flor de su jardín. Y mucho os sigue dando por ella, a petición de ella, para alegría de ella, porque su alegría se vierte en la alegría de Dios y la aumenta con destellos que llenan de resplandores la luz, la gran luz del paraíso. Y cada resplandor es una gracia para el universo, para la raza del hombre, para los mismos bienaventurados que responden con un esplendoroso grito de aleluya a cada milagro que sale de Dios, creado por el deseo del Dios Trino de ver la esplendorosa sonrisa de alegría de la Virgen. Dios quiso poner un rey en ese universo que había creado de la nada. Un rey que por naturaleza material fuera el primero entre todas las criaturas creadas con materia y dotadas de materia. ¿Para quién, sino habría hecho estos astros y planetas que pasan como saetas, como flechas, rayando la bóveda del firmamento, o van majestuosos con su paso veloz de bólidos, regalándoos luces y estaciones, y dándoos eternos, inmutables, aunque siempre mutables, a leer en el cielo una nueva página, cada noche, cada mes, cada año? ¿Para quién habría hecho ese líquido azul? Para el cielo, espejo, para la tierra, camino. Sonrisa de aguas, voz de olas. El mar es para vosotros como lo son el cielo y los astros.
con el mar, los lagos y los ríos, los estanques y los arroyos y los manantiales puros, que sirven todos para transportaros, para nutriros, para apagar vuestra sed y limpiaros, y que os sirven sirviendo al Creador, sin salir a sumergiros como merecéis. ¿A quién habría hecho las innumerables familias de los animales, que son flores que vuelan cantando, que son ciervos que trabajan, que corren, que os alimentan, que os recrean a vosotros, los reyes? ¿Para quién habría hecho las innumerables familias de las plantas y de las flores, que parecen mariposas, que parecen gemas e inmóviles avecillas? De los frutos, que parecen collares de oro y piedras preciosas o cofres de gemas. Son alfombra para vuestros pies, protección para vuestras cabezas, recreo, beneficio, alegría para la mente, para los miembros del cuerpo, para la vista y el olfato. ¿Para quién, sino, habría hecho los minerales de las entrañas de la tierra y las sales disueltas en manantiales de álgidas aguas o de aguas hirviendo, los azufres, los yodos, los bromos? Ciertamente, para que los gozara uno que no fuera Dios, sino Hijo de Dios, uno, el hombre. Nada le faltaba a la alegría de Dios, nada necesitaba Dios. Él se basta a sí mismo, no tiene sino que contemplarse para deleitarse, nutrirse, vivir y descansar. Toda la creación no ha aumentado ni en un átomo su infinidad de alegría, de belleza, de vida, de potencia. He aquí que todo lo ha hecho para la criatura a la que ha querido poner como rey de la obra de sus manos, para el hombre. Aunque solo fuera por ver una obra divina de tal magnitud y por manifestarle el reconocimiento a Dios que os la otorga, merecería la pena vivir. Y debéis sentir gratitud por el hecho de vivir. Gratitud que os deberíais haber tenido aunque no hubierais sido redimidos, sino al final de los siglos. Porque, a pesar de que hayáis sido los primeros, y ahora aún individualmente prevaricadores, soberbios, lujuriosos, homicidas, Dios os concede todavía gozar de lo bello del universo, de lo bueno del universo, y os trata como si fuerais personas buenas, hijos buenos a los cuales todo se enseña y todo se concede para hacerles más suave y sana la vida. Cuanto sabéis, lo sabéis por luz de Dios. Cuanto descubrís, lo descubrís porque Dios os lo señala. Esto en el bien. Los otros conocimientos y descubrimientos que llevan el signo del mal vienen del mal supremo, Satanás. La mente suprema que nada ignora, antes de que el hombre fuese, sabía que sería ladrón y homicida de sí mismo. Y dado que la bondad eterna no conoce límites en su ser buena, antes de que la culpa fuera, pensó el medio para anular la culpa. El medio, yo. El instrumento para hacer del medio un instrumento operante, María. Y la Virgen fue creada en el pensamiento sublime de Dios. Todas las cosas han sido creadas para mí, Hijo dilecto del Padre. Yo, Rey, habría debido tener bajo mi pie de Rey divino alfombras y joyas como palacio alguno jamás tuviera, y cantos y voces, y tantos siervos y ministros en torno a mí, como soberano alguno jamás tuviera. Y flores, y gemas, y todo lo sublime, lo grandioso, lo fino, lo delicado que es posible extraer del pensamiento de todo un Dios. Mas yo debía ser carne, además de espíritu. Carne para salvar a la carne. Carne para sublimar la carne, llevándola al cielo muchos siglos antes de la hora. Porque la carne, habitada por el espíritu, es la obra maestra de Dios, y para ella había sido hecho el cielo.
para ser carne, tenía necesidad de una madre. Para ser Dios, tenía necesidad de que el Padre fuese Dios. He aquí que entonces Dios se crea a su esposa y le dice: ven conmigo, junto a mí ve cuanto yo hago para el Hijo nuestro. Mira y regocíjate, eterna Virgen, doncella eterna, y tu risa llene este empirio y dé a los ángeles la nota inicial y al paraíso le enseñe la armonía celeste. Yo te miro y te veo como serás, oh mujer inmaculada, que ahora eres solo espíritu, el espíritu en que yo me deleito. Yo te miro y doy al mar y al firmamento el azul de tu mirada, el color de tus cabellos al trigo santo, el candor a la azucena, el color rosa como tu epidermis de seda a la rosa. De tus dientes delicados copio las perlas, hago las dulces fresas mirando tu boca. A los ruiseñores les pongo en la garganta tus notas y a las tórtolas tu llanto. Leyendo tus futuros pensamientos, oyendo los latidos de tu corazón, tengo el motivo guía para crear. Ven, alegría mía, sé ante los mundos juguete hasta que me seas luz danzarina en el pensamiento. Sean los mundos para reír tuyo. Tente las guirnaldas de estrellas y los collares de astros. Ponte la luna bajo tus nobles pies. Adórnate con el chal estelar de Galatea. Son para ti las estrellas y los planetas. Ven y goza viendo las flores que le servirán a tu niño como juego y de almohada al hijo de tu vientre. Ven y ve crear las ovejas y los corderos, las águilas y las palomas. Estate a mi lado mientras hago las cuencas de los mares y de los ríos, y alzo las montañas y las pinto de nieve y de bosques. Mientras siembro los cereales y los árboles y las vides, y hago el olivo para ti, pacífica mía, y la vid para ti, sarmiento mío, que llevarás al racimo eucarístico. Camina, vuela, regocíjate, oh hermosa mía, y que el mundo universo que en diversas fases voy creando aprenda de ti a amarme, amorosa, y que tu risa le haga más bello, madre de mi hijo, reina de mi paraíso, amor de tu Dios. Y viendo a quien es el error y mirando a la sin error, dice: ven a mí, tú que cancelas la amargura de la desobediencia humana, de la fornicación humana con Satanás y de la humana ingratitud. Contigo me tomaré la revancha contra Satanás. Dios, Padre Creador, había creado al hombre y a la mujer con una ley de amor tan perfecta que vosotros no podéis ni siquiera comprender sus perfecciones. Vuestra mente se pierde pensando en cómo habría venido la especie si el hombre no lo hubiera obtenido con la enseñanza de Satanás. Observad las plantas de fruto y de grano. ¿Obtienen la semilla o el fruto mediante la fornicación, mediante una fecundación por cada 100 uniones? No. De la flor masculina sale el polen y, guiado por un complejo de leyes meteóricas y magnéticas, va hacia el ovario de la flor femenina. Este se abre y lo recibe y produce. No como hacéis vosotros, para experimentar al día siguiente la misma sensación. Se mancha y luego lo rechaza. Produce y hasta la nueva estación no florece, y cuando florece es para reproducirse. Observad a los animales, todos. ¿Habéis visto alguna vez a un macho y a una hembra ir el uno hacia el otro para estéril abrazo y lascivo comercio? No. Desde cerca o desde lejos, volando, arrastrándose, saltando o corriendo, van, llegada la hora, al rito fecundativo. Y no se sustraen a él deteniéndose en el goce, sino que van más allá de esto. Van a las consecuencias serias y santas de la prole.
única finalidad que en el hombre, semidios por el origen de gracia, de esa gracia que yo he devuelto completa, debería hacer aceptar la animalidad del acto, necesario desde que descendisteis un grado hacia los brutos. Vosotros no hacéis como las plantas y los animales. Vosotros habéis tenido como maestro a Satanás, lo habéis querido y lo queréis como maestro. Y las obras que realizáis son dignas del maestro que habéis querido. Mas si hubieseis sido fieles a Dios, habrías recibido la alegría de los hijos santamente, sin dolor, sin extenuaros en cópulas obscenas, indignas, ignoradas incluso por las bestias sin alma racional y espiritual. Dios quiso oponer frente al hombre y a la mujer pervertidos por Satanás, al hombre nacido de una mujer, suprasublimada por Dios hasta el punto de generar sin haber conocido varón. Flor que genera flor sin necesidad de semilla, solo por el beso del sol en el cáliz inviolado de la azucena María. La revancha de Dios. Echa resoplidos de odio, Satanás, mientras ella nace. Esta párvula te ha vencido. Antes de que fueras el rebelde, el tortuoso, el corruptor, eras ya el vencido. Y ella es tu vencedora. 1000 ejércitos en formación, nada pueden contra tu potencia. Ceden las armas de los hombres contra tus escamas, oh perenne, y no hay viento capaz de llevarse el hedor de tu hálito. Y sin embargo, este calcañar de recién nacida, tan rosa que parece el interior de una camelia rosada, tan liso y suave que comparada con él la seda es áspera, tan pequeño que podría caber en el cáliz de un tulipán y hacerse un zapatito de ese raso vegetal, he aquí que te comprime sin miedo, te confina en tu caverna. Y su bajido te pone en fuga, a ti que no tienes miedo de los ejércitos, y su aliento libera al mundo de tu hedor. Estás derrotado. Su nombre, su mirada, su pureza son lanza, rayo, losa que te traspasan, que te abaten, que te encierran en tu madriguera de infierno. Oh maldito, que le has arrebatado a Dios la alegría de ser padre de todos los hombres creados. Se demuestra inútil ahora el haber corrompido a quienes habían sido creados inocentes, conduciéndolos a conocer y a concebir por caminos sinuosos de lujuria, privándole a Dios, en su criatura dilecta, de ser Él quien distribuyera magnánimamente los hijos según reglas que, si hubieran sido respetadas, habrían mantenido en la tierra un equilibrio entre los sexos y las razas que hubiera podido evitar guerras entre los hombres y desgracias en las familias. Obedeciendo, habrían conocido también el amor. Es más, solo obedeciendo lo habrían conocido y lo habrían poseído. Una posesión llena y tranquila de esta emanación de Dios que de lo sobrenatural desciende hacia lo inferior, para que la carne también se goce santamente en ella. La carne que está unida al Espíritu y que ha sido creada por el mismo que le creó el Espíritu. Ahora, hombres, vuestro amor, vuestros amores, ¿qué son? O lujuria vestida de amor, o miedo incurable de perder el amor del cónyuge por lujuria suya y de otros. Desde que la lujuria está en el mundo, ya nunca os sentís seguros de la posesión del corazón del esposo o de la esposa. Y tembláis, y lloráis, y enloquecéis de celos, asesináis a veces para vengar una traición, os desesperáis otras veces, os volvéis dementes. Eso es lo que has hecho, Satanás, a los hijos de Dios. Esto que tú has corrompido habrían conocido la dicha de tener hijos sin padecer dolor, la dicha de nacer y de no tener miedo a morir. Mas ahora ha sido derrotado en una mujer y por la mujer. De ahora en adelante, quien la ame volverá a ser de Dios, venciendo a tus tentaciones para poder mirar a su inmaculada pureza. De ahora en adelante, no pudiendo concebir sin dolor,
las madres la tendrán a ella como consuelo. De ahora en adelante será guía para las esposas y madre para los moribundos, por lo que dulce será el morir sobre ese seno que es escudo contra ti, maldito, y contra el juicio de Dios. Pues María, ¿verdad? Concebida en Jesús y Jesús concebido en María. Y todos concebidos en María y en Jesús. María es la delicia de Dios, en quien Dios se complace. Nunca ha estado solo Dios. Siempre hemos estado en Él, en ella y en Jesús. Y esa teología de María que es el amor, siendo ella la segunda en el amor, la segundogénita con el amor mismo que el Padre tiene por su Hijo. María la madre del Hijo, María la esposa del Espíritu Santo, María la razón del perdón, María el fundamento de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que podemos recibir de Dios. Todo lo que podemos disfrutar se lo debemos a María. Así que te felicitamos, Madre Santa. Te felicitamos en tu creación. Te felicitamos en tu nacimiento. Toma estos actos que hemos hecho en la divina voluntad para que los vuelvas a vivir y llévanos al reino de tu Hijo. Fíjate. Qué belleza, ¿verdad, mis hermanas? Bueno, ya se nos terminó el tiempo. No sé si alguien quiera comentar algo rapidito mientras yo voy viendo los mensajes. Lo único que hay que comentar o que tengo por comentar es gracias, Mamá María, porque realmente, ¿qué puedo decir? Es una divina, divinísima. Y gracias a ella, pues estamos aquí también. Y nos recibió con ella también, nacimos junto con Jesús, estamos con Él, estamos con ella desde siempre, desde toda la eternidad. Así que también gracias, Papá Dios, porque Él es el que ha hecho todo posible y también que esté Mamá María. La conquistó de una manera increíble, preciosa a ella. Nada Sí, más. y muchas gracias. Gracias por este programa, porque es una gracia del cielo poder aprender todo esto, recibirlo y procesarlo. Gracias. Claro, doña Ana, gracias a usted. Bueno, yo les quisiera invitar a que si no asisten al grupo de María Valtorta, por lo menos lean los escritos de María Valtorta, porque ahí van a conocer real y verdaderamente a nuestra madre desde su infancia, bueno, desde su nacimiento, su infancia, toda su vida. Y les va a conmover y les va a invitar a seguirla. Es hermosa nuestra madre en los escritos de María Valtorta, así como nuestro Señor Jesús y todas sus enseñanzas de María Valtorta, que fueron dictadas también por nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas bellezas y todas estas verdades, sí las debemos agradecer con el corazón, con el alma, porque no muchas almas tienen la oportunidad de leerlas. Bueno, muchísimas gracias a todas, mi querida hermana. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Ya entonces les vamos a poner los números de las páginas y todo para que vengan ya preparaditas y no estén perdidas, ¿ok? Bueno, buenas noches.